Buenas noches, mundo. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo. Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestalt, tanatóloga y sonoterapeuta. Hoy para compartir ustedes acerca del tema de la rueda de las emociones. Para esto vamos a compartir nuestra transmisión para que otros más se unan con nosotros y que puedan estar al tanto también de esta conversación que, si bien es de un autor llamado Robert Plutchik, esta teoría, la rueda de las emociones, vamos a incorporarla con diferentes aspectos desde una reflexión de la mirada humanística, desde el cómo lo miramos y de cómo nos ayuda a gestionar, o cómo nos puede ayudar también a gestionar nuestras emociones, cómo de alguna manera estamos nosotros en la cotidianidad de la vida viviendo nuestras emociones, pero a veces no nos comprendemos, a veces no nos reconocemos viviéndolas, a veces no sabemos cómo manejarlas y en muchas de las ocasiones ni siquiera podemos nombrarlas, que de hecho desde una postura muy personal en realidad no tendríamos que saber cómo manifestarlas en el sentido de la habla. Sin embargo, sí cómo reconocerlas para poder irlas comprendiendo y poder entonces darles un nombre y darles una explicación. Esto resulta altamente interesante porque finalmente hablar de nuestras emociones, hablar de comprender a nuestras emociones, siempre va a resultar sumamente enriquecedor para cuando nosotros queremos compartir con los demás a nuestro alrededor. Se trata también de una postura relacional, de una postura en donde nosotros podemos reconocernos e integrarnos para poder ser más asertivos en nuestras relaciones. Sí, por supuesto, tiene que ver, ¿por qué no?, con esta teoría de Daniel Goleman de la inteligencia emocional, aunque nuestro tema de hoy no se trata en específico de ello. Se trata más bien de aspectos en los cuales nosotros podemos irnos gestionando a nosotros, incorporar lo que sabemos de nuestras emociones, de nuestras reacciones, del cómo nos estamos palpando. Y me refiero a palpar desde una parte de la sensibilización de quiénes somos, de cómo somos y de cómo actuamos en la vida cotidiana. Eso resulta sumamente enriquecedor siempre que nosotros queremos saber cómo gestionar, cómo manejar, cómo incorporar aquello que nos va resultando interesante. Entonces, pues, hablemos de las emociones, hablemos de esta rueda de las emociones. ¿Tú cómo comprendes tus emociones? O cómo de alguna manera, pues, resulta un poco complicado podernos comprender. Gracias a quienes se estén uniendo, buenas noches y pues andemos con este tema que es sumamente interesante. Hablábamos ya en ocasiones pasadas acerca de que las emociones son en realidad reacciones químico-fisiológicas que se dan en nuestro cerebro, en un cierto conjunto de estructuras llamado sistema límbico, que de allí nosotros estamos incorporándolas a nuestro cuerpo y se manifiestan a modo de sensaciones corporales y posteriormente a través de esto que estamos sintiendo nosotros podemos comprenderlas y por supuesto nos lleva a movernos, nos lleva a actuar en el mundo y en muchas ocasiones pues no comprendemos qué es lo que estamos sintiendo. Por eso hace unos momentos les decía que desde mi postura no tenemos que comprenderlas, no me refiero a comprenderlas existencialmente, sino me refiero a no necesitamos comprenderlas siempre racionalmente. A veces al querer explicarlas siempre llenos de pensamientos y llenas de palabras, entonces nos perdemos en un mar de emociones que no sabemos ni cómo expresar, ni sabemos por qué las estamos manifestando, ni para qué nos están sirviendo. Entonces esto es una situación sumamente interesante que nos ayudará verdaderamente a vivirnos en nuestras emociones y de eso va la rueda de las emociones. Se unen Lucila Guadalupe Ramos y Verónica Chaltenco, gracias por acompañarme. Si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema, sean bienvenidos siempre. Y bueno, esta rueda de las emociones de la que vamos a hablar hoy es de un autor psicólogo que de algún modo nos permitirá reconocerlas en su intensidad desde un planteamiento bastante interesante. Él es Robert Plutchik. En este sentido,
Antes de entrar de lleno con la rueda, con su rueda de las emociones, a mí me gustaría decir que antes de necesitar nombrarlas, necesitamos saber que sí, las emociones nos ayudan para subsistir, nos ayudan a sobrevivir, nos ayudan a reconocernos y por supuesto nos impulsan a movernos. En este sentido, nosotros tenemos emociones natas, por supuesto. Muchísimas teorías existen al respecto de ello y entonces tenemos algunas que nos hablan de 3, de 5, de 7, de 8, de 10 emociones e incluso hay otras que hacen una gran clasificación de muchísimas emociones. Algunos las llaman también positivas o negativas. Algunos otros también las incorporarán desde emociones sociales, emociones naturales, emociones auténticas, etcétera. Todas estas teorías son enormemente valiosas y harto interesantes porque todas ellas nos permiten reconocernos dentro de este andar emocional que es algo cotidiano. No podemos realmente extraernos de estas emociones, no podemos decir yo no siento, yo no me emociono, yo no reacciono. Esto es una parte interesante. Ahora bien, desde una mirada muy personal, yo considero que un aspecto sumamente importante es reconocer que no desde un inicio necesitamos comprenderlas racionalmente. Esto también basado en el principio de la conciencia inmediata del que nos habla la psicoterapia Gestalt. Somos, a nivel experiencial, tenemos una conciencia inmediata y esa conciencia inmediata está en nosotros. Por eso hay cosas que ya sabemos aún sin saberlas racionalmente hablando. Por eso no es necesario en una primera instancia ya comprenderlas en la cabeza. Si no nos sucede como les pasa a muchos de nuestros niños cuando le decimos explícame de manera que yo te pueda entender lo que estás sintiendo, lo que te está pasando. Y muchas veces no es así, simplemente lo sentimos en nuestro cuerpo, como los pequeñitos que en muchas ocasiones simplemente o lloran o se ríen. Quizás haya más reacciones, por supuesto, dentro de ello. O un niño que ya habla, que a veces nos dice es que se siente bonito o se siente feo, mas no saben todavía explicar más allá lo que están realmente viviendo en su emoción. Y eso es lo que sucede. Por eso es que desde esta mirada, dialogándola con el principio de la conciencia inmediata de la psicoterapia Gestalt, en realidad nosotros lo que necesitamos es vivirla en nuestro cuerpo para entonces sí, poderla procesar, comprenderla y utilizarla. Hola América, gracias por unirte también. En este sentido, entonces, yo, como les decía, personalmente hablo de dos emociones que vivimos naturalmente, o más bien no dos emociones, sino que en realidad solamente vivimos en cualquier emoción, la que ustedes quieran, dos partes de esa emoción. Lo agradable y lo desagradable. Esto que estoy emocionando, esto que estoy sensando, sintiendo en mi cuerpo a modo de emoción, lo vivo de manera agradable o de manera desagradable. Y a partir de allí podemos quizás comprender muchísimas de las cosas que nos ocurren y que vamos viviendo en nuestro andar emocional. Entonces, en este sentido, vamos a retomar lo que nos plantea Plutchik acerca de su rueda de las emociones. Y la vamos a poner aquí. Si además la vemos, pues parece una gran flor. La parte que está puesta en el centro es la emoción en su mayor intensidad. La segunda es se corresponde con las 8 emociones primarias que plantea este autor, que como podemos ver allí son alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, aversión, ira y anticipación. Y las que están a la orilla dentro de los mismos pétalos corresponden a esa emoción en su menor intensidad. Si lo vemos, por ejemplo, en la alegría vivida en su máxima expresión, en su mayor intensidad, pues se corresponde con el éxtasis. Y vivida en su menor intensidad con la serenidad y hacia la orilla del pétalo de la flor, pues podemos ver que va desapareciendo. Y no es que desaparezca la emoción, sino que en realidad también pues se une o se entremezcla con otras. Cuando se entremezclan dos emociones que están juntas en esta rueda, entonces se da la emoción secundaria que nombra así este autor Plutchik. En este sentido, entonces, si nosotros vemos la alegría con el agradecimiento, dan el amor. Algunos podrían decir, no, espérate, pero es que el amor debe de ser una de las emociones primarias. Incluso, por ejemplo, Eric Berne pone al amor y nombra al amor como una de las emociones auténticas, bueno, dentro del espectro del afecto. En este sentido, sin juzgar las teorías, sino retomando toda la riqueza que éstas tienen y retomando la riqueza, la gran riqueza que tiene esta teoría en específico y este planteamiento en específico, es que nos va a ayudar o nos puede ayudar, si nosotros así lo decidimos, a comprender
este espectro de intensidades que vamos viviendo. Si ustedes me acompañaron la semana pasada, podemos nosotros retomar que hablábamos de que en los estados anímicos favorecidos, provocados gracias a la existencia de las emociones, nosotros podemos vivir una vivencia de una tensión y una energía. Uh-huh. Estas tensiones y estas energías pues podemos también interrelacionarlas en estos aspectos que estamos nosotros viendo hoy en esta rueda de las emociones. Uh-huh. Dice Lucila Guadalupe, interesante tema, a veces no sabemos por qué cambian las emociones de repente sin motivo aparente. Y bueno, es que precisamente aquí vienen los estímulos a los que nosotros nos vemos confrontados y cómo nos vemos viviendo dentro de este andar emocional. Como les decía, necesitamos permitir que las emociones amablemente se sientan en nuestro cuerpo, se vivencien en nuestro interior para que se procesen a nivel sentimiento y pensamiento y entonces nosotros podamos utilizarlas para gestionarlos. Entonces comencemos a hablar de esta rueda como tal. Si les parece, entonces pasaremos a ir una por una dentro de los aspectos de qué son y para qué nos sirven. La alegría, que está justo en la parte superior, hacia la parte superior, la alegría que se encuentra aquí en color amarillo. La que está aquí en color amarillo y que es la alegría finalmente se manifiesta con reacciones, movimientos, quizás incluso palabras y acciones de optimismo. Se vive cuando tenemos o sentimos el triunfo y entonces por lo tanto aumenta nuestra energía. ¿Se acuerdan de la energía y de cómo esta energía nos puede movilizar? Gaby, gracias por unirte. María Esther también. La sensación de la alegría es agradable. En el cuerpo la alegría se va a vivir de manera agradable y por lo tanto, de acuerdo con su intensidad, la podemos vivir llevada hasta el éxtasis o desde un núcleo muy tranquilo, vivida como serenidad. La alegría nos permite o nos ayuda a vivir la pertenencia con nuestros semejantes, porque en la alegría nos podemos reunir con ellos, nos podemos mirar unos a los otros y la alegría va a favorecer también el encuentro con el otro. Por eso después cuando se junta con la confianza, Plutchik dice que se configura el amor. Entonces, si esta nos permite pertenecer con el otro, nosotros podríamos también retomar entonces cómo finalmente tiene o puede tener unas grandes funciones de mantener las relaciones. Si en una relación que nosotros tenemos de la connotación del tipo que sea, no vivimos la alegría o momentos de alegría con esa o esas personas, entonces la relación no se mantiene. Esto no quiere decir que entonces no se vivan las demás emociones o que no tengamos momentos que no sean alegres con los nuestros o con aquellos con los que amamos. Por supuesto que sí. Sin embargo, si hay otros momentos distintos a la alegría, entonces la función de la manutención de la relación no se estaría consolidando y esto resulta altamente importante. Entonces, mucho también la función de la alegría es la repetición de aquellas cosas o de aquellas historias que nos resultan gratas. Y eso al mismo tiempo puede ser un gran riesgo, porque nosotros podemos decir, claro, quiero repetir esta... ¿cómo se llama? Quiero repetir esta experiencia que me resulta grata, esta experiencia mediante la cual pude reunirme con otra persona y pude sentirme realmente en unión, en comunión, en encuentro pleno con el otro. Sin embargo, su riesgo es quiero repetir la misma historia cuando ninguna historia es siempre igual y por lo tanto su riesgo puede ser el aferramiento y la posesión. Entonces, ándele usted que también la alegría puede tener los aspectos bionegativos, ¿no? Los recursos que nos puede brindar la alegría son poder tener un humor estable. El humor lo podemos relacionar, por supuesto, con los estados anímicos de los que hablábamos la semana pasada, que los podemos mantener durante un poco más de tiempo. Y cuando nosotros vivimos una separación o alguna pérdida de algún tipo, pues podemos también a través de la alegría poder recuperar simbólicamente al objeto perdido, porque nos ayudará a integrarlo desde un núcleo de financiación del apego en realidad, ¿no? Ya después volveremos a hablar del apego visto desde estos sentidos plenamente biopositivos, no de los aspectos de posesión o aferramiento que muchas veces se nombran en nombre del apego y que quizás puedan ligarse con ello y que quizás tampoco lo sean tanto en cuestiones de apegos. Entonces, si nosotros vemos, pues, ¿qué les parece la alegría? ¿Cómo les
¿Cómo les suena a ustedes el cómo podemos utilizar nuestra alegría para poder mantener relaciones y para poder vivirnos en el triunfo, en la pertenencia y en la vinculación? Porque esto es a lo que nos va a ayudar la alegría también. Ahora, pasemos al segundo pétalo. El segundo pétalo es el que está en verde, es el de la confianza. La confianza nos permite integrar los aprendizajes de lo vivido, y también dentro de los aprendizajes de lo vivido necesitamos retomar que está aprender de nuestros errores. Por supuesto que también vivimos errores y necesitamos aprender de ellos, y entonces prevalezca lo positivo, lo que hemos aprendido sobre lo negativo, porque si no en muchas ocasiones nos quedamos con aquellas cosas que solamente son malas y que de algún modo intoxican mi ser, mi memoria, y que muchas veces se guardan como resentimientos, en algunas otras también como remordimientos. Miriam Berruecos y Pau Cruz Gómez, gracias por estar conmigo aquí. Estamos hablando de la rueda de las emociones de Robert Plutchik, y estamos con la segunda emoción primaria que él nombra, que es la confianza. Cuando nosotros integramos la confianza, nosotros podríamos pensar en primera instancia es en el otro. Sin embargo, en realidad también va a ser primero en nosotros mismos, en nuestras experiencias, saber que de nuestras experiencias estamos haciendo una integración que nos permite reconocer lo positivo sobre lo doloroso, no para evitar lo doloroso o para quitarlo de nuestra vida, sino para reconocerlo y ver cómo nos ayuda a comprendernos en este andar emocional. Por supuesto, en este sentido, la confianza pues tiene cierta connotación que pudiera resultar un tanto ambivalente. ¿Cómo sentimos la confianza? La confianza la vamos a sentir de una manera más agradable que desagradable. Sin embargo, a veces, a partir de lo doloroso, de una mala experiencia, vamos adquiriendo confianza y seguridad en nosotros mismos. Por eso podríamos llegar a considerarla un tanto desagradable, o incluso como cuando sentimos a veces decimos, ¿no? Un algo. Algunos pues también lo llaman intuición, más otros también es la percepción de aquello que está ocurriendo y que nos ayuda a aterrizarlo en la realidad, y que lleva directamente a aterrizar en la confianza que podemos sentir en nosotros mismos, en la experiencia, en el otro y en el entorno. Entonces viene también a ser una emoción que puede llegar a ser integradora. Cuanto más intensidad tiene la confianza, la vivimos en mayor aceptación. Cuanto menor intensidad, lo vivimos un poquito más como aprobación o admiración del otro o de lo otro. Entonces podemos admirar la naturaleza con una sensación de serenidad y vivir un amor hacia el entorno, hacia la naturaleza, hacia la vida. Si sentimos la alegría de los momentos agradables vividos con el otro y la confianza de podernos entregar y de podernos mostrar tal como somos, quizás vivamos el amor en la relación con otra persona. Y así podemos nosotros ir interaccionando estas emociones. Finalmente nos permite vivir la afiliación, la amistad y el vínculo afectivo con los nuestros. Entonces también allí nosotros tenemos lo que va a permitirnos la confianza. Si confiamos, puede ser más fácil entregarnos con el otro, entregarnos en una relación. Como les decía, pues nos funciona para esta gran vinculación, y nos permite ser partícipes en los grupos. Si retomamos un poco la connotación de que un grupo es a partir de dos personas, bueno, pues entonces en la reunión con otro ser humano a nuestro alrededor, y por lo tanto también un ser significativo, entonces nos permitirá esa participación. El riesgo de la confianza, cuando entonces depositamos toda nuestra confianza en un otro y hacemos siempre lo que dice, pues es la confluencia y la dependencia también. Y que finalmente también desde aquellos núcleos sociales, bueno, pues se puede generar una codependencia de un alto índice que puede resultar peligroso tanto para la relación y a veces incluso para el sí mismo desde un terreno unipersonal. Hola, Pau, creo que te había saludado, pero mucho gusto de que estés aquí. Entonces pues también espero sus comentarios. Mario, gracias por unirte. Estamos hablando de la rueda de las emociones desde un planteamiento teórico que estamos haciendo interaccionar con una visión humanística acerca de las emociones. Entonces, bueno, pues como ven ustedes, entonces pues también la confianza nos ayudará a establecernos en este encuentro con el otro. Vamos ahora con la tercera, que es el miedo, que aquí la vemos en color verde. Entre la confianza y el miedo podemos ver que se constituye la sumisión.
en muchas ocasiones aquí, entonces podríamos hasta llegar a sentir un cierto miedo, hablando de que comenzamos a hablar del miedo. ¿Cómo? ¿Cómo que vamos a empezar a vivirnos en este sentido de la sumisión? Bueno, pues vamos a ver por qué se configura. Para ello veremos y hablaremos un poquito acerca del miedo. El miedo en el cuerpo, las sensaciones que genera el miedo se viven de manera desagradable. Es en nuestra senso-percepción algo que no nos agrada sentir y finalmente es una inquietud generalizada. Sin embargo, esta inquietud generalizada nos puede ayudar a muchísimas cosas. ¿Y por qué es generada? Por una sensación de peligro. Y esa sensación de peligro puede ser real o imaginario. Y a final de cuentas, ni para el cuerpo ni para la mente, y a veces la mente ni siquiera todavía lo está pensando, y mucho menos en palabras, pues el miedo, aunque sea imaginario, se vive total y completamente real, como cuando tienes miedo de perder algo o de perder a alguien. Quizás no lo has perdido aún, sin embargo el miedo lo tienes. O como cuando piensas en algo a lo que tú le tengas miedo, como podría ser desde hablar en público hasta una rata gigante. Y algunos dirán, una rata gigante no existe, pues hay quienes dicen una rata gigante mide como 10 centímetros y hay ratas que miden mucho más que ello. Ahora todo va a depender también de cómo lo estemos viviendo en nuestro interior emocional y cómo lo vayamos significando. Mientras más intensidad tenga esta emoción de miedo, la viviremos como un terror, como un pánico. Si el miedo es un poco más tenue, entonces la viviremos más como un temor. Y esto pues también nos puede ayudar a ver en qué nivel de intensidad estamos con nuestra emoción. Recordemos, para quienes se van uniendo poco a poco, los que están más hacia el centro es la mayor intensidad de la emoción. La segunda línea del centro hacia afuera es la emoción nombrada como primaria y la que le sigue es la menor intensidad de esa emoción y la puntita es cuando se puede difuminar esta emoción de la cual estamos hablando. En este momento en específico, el miedo. El miedo, pues, de algún modo nos representa esta acción, esta alerta ante el peligro y nos lleva a cumplir una función altamente importante, como les decía, para la sobrevivencia, que es la protección. Entonces tenemos varias maneras de protegernos. Gracias, Carintia e Isaí, por unirse con nosotros. Si tienen algún comentario, duda, pregunta, será bienvenida. Estamos hablando de la rueda de las emociones, haciendo la interaccionar con una mirada humanístico-gestaltita. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger cuando tenemos miedo? Tenemos reacciones corporales, se dice 3. Una es plenamente de defensa. Como cuando nos escondemos, nos protegemos, ponemos un escudo porque estamos sintiendo ese miedo y no nos podemos mover. Ahí es cuando el miedo nos inmoviliza. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del miedo? Bueno, pues ahí es cuando el miedo nos inmoviliza, nos paraliza. En algunas ocasiones esto salvará nuestra vida porque quizás detendremos un golpe que pudiera ser mortal si no lo detenemos. En algunas ocasiones el protegernos de esa manera no nos salvará la vida porque quizás el golpe sea mucho mayúsculo, mucho más grande de lo que nosotros realmente podríamos soportar y entonces pudiera llegar incluso hasta causarnos la muerte. Por eso no decimos que es buena o mala ninguna de estas posturas de defensa ante el peligro. Esta es la primera, la postura de protección. La segunda es la de huida. Algunos incluso, y en específico hablando de la rueda de las emociones, no solamente es la huida, sino también es la retirada. Patitas, ¿para qué las quiero? Solamente que en la retirada puede haber un poco más de lentitud, más de precaución, más de estar en la observación de qué está ocurriendo para irme replegando poco a poco y ponerme a salvo. Por supuesto, esto también no siempre sería ponerme a salvo. Lo que quiero, por supuesto, la función inicial de esta huida, de esta retirada, sería ponerme a salvo. Sin embargo, también a veces por estar al tanto de lo que está ocurriendo aquí, no veo lo que ocurre acá o a mis lados y entonces puede venir el ataque. Entonces, bueno, esa es la retirada y la huida es justo tal cual, corro porque aquí hay un peligro inminente, real o imaginario, y entonces yo quiero realmente desfasarme, salirme de ese espacio porque no me permite estar bien, ¿sale? Entonces, bueno, de ahí vamos en estas dos posturas. Y la tercera, que ante el miedo también nos
protege del peligro y que algunas veces no está tan relacionada con el miedo y que sí con su contraparte que está en la misma línea horizontal y está en el color rojo de este lado, mi mano no se ve atrás, pero por acá donde se ve de este lado en el color rojo, que se relaciona también con la ira, que es la postura de ofensa o postura ofensiva, no porque querramos ofender al otro, sino porque es la postura de ataque, como cuando venimos y decimos ¿qué? También ante el miedo decimos que necesitamos a veces protegernos. Quizás no sea para todos la más común ante el miedo. Sin embargo, también es una postura de protección. Como les decía, esta se puede relacionar directamente también con la manifestación de la ira o el enojo. Luz, gracias. Ara, gracias por unirte. Excelente tema, me ayuda a conocerme más. Finalmente también pues deseamos eso, que nos podamos reconocer a partir de ello. Carintia, Isaí, Dagal, Bel y Ara pues se están uniendo. Bienvenidos a todos los que se encuentran en este momento aquí. Entonces, bueno, ¿qué les parece también cómo se relaciona esta función de el miedo? El miedo también nos prepara precisamente para esa defensa y su peligro o su mayor riesgo es caer en un pánico tal que podamos llegar a desencadenar incluso hasta crisis de pánico y crisis de ansiedad, en donde nos desfacemos completamente de la protección que está buscando para salvaguardar nuestra vida, nuestra existencia, nuestra tranquilidad física y emocional, y entonces nos pongamos aún en un mayor peligro. Liliana, gracias por unirte. Estamos hablando de emociones. La última emoción que vamos a ver hoy y las otras 4 las vamos a ver la próxima semana es la de la sorpresa. Me faltó. ¿Por qué entre la confianza y el miedo se da la sumisión? Bueno, pues porque yo confío tanto en lo otro o en ti, no lo deposito en mí y siento el miedo porque hay un peligro. En muchas ocasiones aquí se relaciona con el peligro de pérdida. Perder la confianza de alguien en quien yo he depositado toda esta confianza, de quien de alguna manera representa la significación de quien soy, me da un significado. Y entonces, ¿qué hago? Pues me someto a lo que tú quieres o a lo que yo creo que tú quieres, a lo que tú deseas, para no perderte, porque tengo el miedo de perderte. Entonces, bueno, interesante tema el de la sumisión también. Y ahora sí, pasemos a la sorpresa. Cuando hablamos de la sorpresa, en este sentido, bueno, que es la que tenemos en azul, hacia la diagonal, hacia abajo, hacia acá, hacia esta diagonal. En esta sorpresa, bueno, es un desconcierto o un sobresalto por aquello que no esperábamos. Es ante lo inesperado. Quienes no hemos vivido cosas inesperadas en la vida, por supuesto, nos pueden sorprender. Entonces, en este sentido, también la sorpresa se puede vivir de manera ambivalente. Puede ser una sorpresa grata, pero pudiera no serlo, y entonces en nuestro cuerpo se pueden generar diferentes sensaciones, como les decía, hacia lo grato o hacia lo no grato. El mayor, de alguna manera, la mayor intensidad de la sorpresa, bueno, es el asombro, y a menor intensidad se da una mayor distracción. En la sorpresa pues decimos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Esta es la configuración que se puede llegar a gestar para nosotros. Gracias, Araceli Cruz, por unirte, Alma Toledo, Oli, gracias por estar. Y entonces, ¿qué función puede tener la sorpresa? El sorprendernos ante algo, el tener este desconcierto. ¿Ok? Buscar orientarnos. Buscar información si es algo que no conocemos, buscar un lugar seguro si es algo que de alguna manera se relaciona un tanto también con el miedo. Y entonces en este sentido nosotros podemos incorporar que facilita muchos procesos de atención, nos va a permitir abrir la mirada hacia aquello que está pasando y hacia las conductas que nosotros podemos mostrar de búsqueda de información, de búsqueda de seguridad, también de orientarnos hacia lo que está ocurriendo, de explorar las diferentes alternativas. La sorpresa en realidad es la que nos abre mucho la mirada hacia la búsqueda de diferentes alternativas para no tener una visión de túnel. Por eso muchas ocasiones decimos que es importante no perder la capacidad de sorprendernos, no perder esta capacidad de estar al tanto de lo que está ocurriendo para explorar nuestro mundo y poder conocer y reconocer lo que nos está ocurriendo. Y esto es bastante interesante. Entonces, pues bueno, el riesgo de la vivencia de la sorpresa, pues también es la confusión. Si nos quedamos confundidos, no aterrizamos. Y bueno, pues
Chicos, esto es todo por el día de hoy. Los espero la próxima semana para la segunda parte de la Rueda de las Emociones, en donde veremos las 4 que nos faltan. Y recuerden, desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, los espero para hablar acerca de los diferentes temas que ustedes quieran. Alguna duda, algún comentario, alguna petición de otros temas, pónganlo aquí abajo y les aseguro que lo tomaremos en cuenta para próximas transmisiones. Por lo pronto, yo me despido, quédense con nuestros expertos. Van ahorita Yuyu y Jaime hablando de prevención a través de la acción, y posteriormente viene Blanca Miranda para hablarnos, no recuerdo ahorita el tema, pero seguramente, como siempre, muy interesante. Nos vemos la próxima y que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Bye.